Muchachos, ¿cómo están? Excelente tarde. El día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones. Em, Recuerden que estábamos platicando de la historia del amparo, todos estos antecedentes históricos que se dan a nivel mundial, que se dan en Estados Unidos, que se dan en sistemas como el Common Law. Hablamos de Inglaterra y el día de hoy nos toca hablar propiamente de Estados Unidos y vamos a empezar a hablar también de México. En el tema o en la parte de México los antecedentes son algo extensos, por lo cual esta sesión empezaremos a hablar de ellos y en la que viene seguramente terminaremos de referir todos estos antecedentes, ¿ok? Lo mismo de siempre, les recuerdo que me manden todas sus dudas, por favor. Me parece que hasta el momento no han enviado dudas respecto a las sesiones anteriores, pero me gustaría que si tienen alguna lo hicieran valer, ¿ok? Pues sin más preámbulo, entonces continuemos con nuestros temas históricos. El día de hoy vamos a referir de manera muy concreta cuáles son los antecedentes históricos del amparo como medio de control constitucional, por lo que respecta a los Estados Unidos de Norteamérica en principio. Y bueno, para empezar a hablar de los Estados Unidos de Norteamérica, primero tenemos que hacer referencia a que Estados Unidos de Norteamérica, como ustedes ya lo saben, Estados Unidos de América, o Norteamérica como lo conocen, o como es conocido vulgarmente, es una provincia, son una serie de personas que fueron expulsadas en su momento por la comunidad inglesa, y una vez que se asentaron aquí en el continente americano, comenzaron a desarrollar sus propias instituciones, sus propias leyes, su propio sistema legislativo y pues todos los sistemas legislativos, todas las leyes y todas aquellas instituciones jurídicas que ellos comienzan a plantear, obviamente devienen o tienen su origen en el sistema anglosajón, en el sistema inglés, y con base en ello, con base en la influencia que han tenido movimientos tales como la Revolución Francesa, como el Reino Unido, como estamos comentando, ellos dieron pie a crear sus propias instituciones, ¿ok? Es muy importante hablar de Estados Unidos porque históricamente está comentado que fue el primer país en tener una idea o en crear una constitución. Así es, fue el primero en crear una forma de gobierno con base en una constitución o en organizarse como un estado con base en una constitución, y es por eso que tiene relevante importancia en estos antecedentes que estamos platicando. Vamos a citar un instrumento muy importante y me estoy refiriendo a la Declaración de los Derechos de Virginia. Esta Declaración de los Derechos de Virginia data del 12 de junio de 1776, consta de 16 artículos y reconoce algunos derechos fundamentales que dieron pie a la serie de prerrogativas que en Estados Unidos hicieron las veces de antecedentes y que en México inspiraron a nuestros legisladores para desarrollar la figura propiamente del amparo, ¿ok? Entonces esta Declaración de los Derechos de Virginia establece en principio la libertad los derechos fundamentales de los hombres, tales como son la libertad y la igualdad de manera equitativa entre los mismos, ¿ok? Los hombres nacemos como seres humanos, nuestro estado natural es que seamos libres e iguales y es un derecho que sin lugar a dudas se tiene que reconocer. Toda la voluntad del Estado o la capacidad que tiene el Estado dimana del pueblo, naturalmente. El hombre, el estado natural del hombre es ser igual, es ser libre, y todas aquellas personas o todos aquellos funcionarios públicos que ejercen poder público deben estar muy conscientes de que ese poder público dimana o emana del pueblo, ¿ok? Todos los funcionarios públicos, dice la Declaración de Virginia, que todos aquellos funcionarios deben tener en consideración que ese poder que ellos tienen o del cual son titulares definitivamente emana de todas estas personas que son gobernados y ostentan ese poder gracias a ellos, ¿ok? Es importante eso porque todos los gobernantes tienen a su cargo la población que conforma un territorio, deben de tener en consideración que si ellos están investidos de cierto poderío es porque la raza, como lo denomina la Declaración de los Derechos de Virginia,
o los gobernados son los que los han investido de ese poder, ¿ok? ¿Cuál es la finalidad entonces de todo gobierno según la Declaración de los Derechos de Virginia? Definitivamente es la felicidad. Aquí hablamos de felicidad que podemos traducir finalmente en el bien público temporal. Recuerden que el bien público temporal, para efectos de la teoría general del Estado, no es temporal, no es permanente, porque dependiendo del momento histórico nosotros tendremos que estar resolviendo necesidades propias. No es la misma la realidad histórica que tenemos en ese momento a la que se desarrolló en 1776, que fue cuando se desarrolló o dio pie a la Declaración de los Derechos de Virginia, y las necesidades en ese momento eran reconocerle a los hombres su libertad, su igualdad. Era que de manera muy concreta las figuras que ejercían el poder pues estuvieran conscientes en ese sentido, ¿ok? Pero también deben de estar conscientes estas autoridades que el bien público o la finalidad del Estado en definitiva pues es que todos los gobernados estén bien en ese momento. Se empiezan a reconocer algunos tipos de defensa de algunos derechos. Esta Declaración de los Derechos de Virginia empieza a hacer referencia a una serie de mecanismos jurídicos para defender los derechos que están consagrados en esta Constitución. Si bien es cierto que Estados Unidos es el primer estado que se organiza con base en una Constitución, también en la Declaración de los Derechos de Virginia se empiezan a establecer los mecanismos básicos para hacer valer cualquier tipo de violación derivada de esa Constitución, ¿ok? Posteriormente vamos a hablar de otro instrumento importante. Hay una serie de declaraciones y una serie de instrumentos en materia de derechos fundamentales que fueron generadas o cobran su existencia con motivo de una serie de sucesos lamentables, tales como algunos movimientos de guerra, y gracias a algunos de estos movimientos, no quiere decir que sean buenos, pero desafortunadamente tuvieron que pasar esa serie de sucesos lamentables para que se empezaran a desarrollar una serie de convenciones o instrumentos internacionales que sin lugar a dudas son los que tutelan hoy por hoy, o los que protegen o los que protegieron en principio los primeros derechos fundamentales o los primeros derechos humanos reconocidos y propiamente plasmados en una Constitución. Recuerden ustedes que el tema primordial son los antecedentes del amparo como medio de control constitucional, pero no podemos hablar del amparo porque el amparo es derecho adjetivo, ustedes lo saben, es derecho procedimental, sin antes hablar cómo es que los derechos que son los que se van a defender a través del medio de control constitucional, que es el amparo, o aquellas violaciones a esos derechos, cómo es que tuvieron su origen. Entonces necesariamente tenemos que hablar cómo es que este cúmulo de derechos fueron retomándose y fueron incorporándose a esta serie de constituciones. Entonces, pues vienen una serie de declaraciones universales y regionales. Regionales me refiero a que en el mundo se crearon diversos organismos con el afán de proteger y de incorporar los derechos humanos, de tutelarlos. Se crearon instrumentos internacionales, hablamos de verdaderos tratados internacionales que tutelan sin lugar a dudas derechos fundamentales de los hombres, ¿ok? Y no fue sino a través de algunos sucesos históricos que les comentaba. Hablando concretamente, fueron los movimientos, uno en 1914, de 1914 a 1918, y la Segunda Guerra Mundial, que se da de 1939 a 1945. Gracias a estos sucesos se crea la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, y la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Y una vez que se crean estas instituciones, la OEA y la ONU, Organización de Estados Americanos y Organización de las Naciones Unidas, una vez que se crean estas situaciones, empezamos a hablar ahora sí de un instrumento internacional que es muy importante. Vamos a hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce a los seres humanos como una familia. Vamos a hablar de la raza humana o de los seres humanos como una familia propiamente humana. Esto es una aportación derivada de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y empezamos a reconocer una serie de derechos humanos
nosotros somos animales por naturaleza, algunos autores dicen eso. El simple hecho de que desconozcamos nuestros derechos fundamentales va a dar origen a una barbarie. Nosotros tenemos que reconocernos a nosotros mismos como seres humanos, como personas en sí mismas, y si no lo hacemos de esta manera, vamos a dar origen al desarrollo de una barbarie. Eso es lo que nos hace humanos. La característica esencial entre nosotros y el resto de los animales es que nosotros podemos desarrollar raciocinio. Por eso es que se reafirman derechos básicos tales como la dignidad, el valor de la persona humana, la libertad de igualdad. Y todos estos, este cúmulo de derechos fundamentales, definitivamente tenemos que transmitirlos de generación a generación. Entonces la educación también empieza a desarrollarse como uno de los derechos fundamentales en estos instrumentos, en este instrumento de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿ok? Entonces se reconoce propiamente el derecho a la educación, se reconoce el derecho a la no discriminación, es importante, y también se reconoce un derecho para que los seres humanos podamos acudir a los tribunales nacionales competentes para poder hacer valer diversas violaciones a estos derechos fundamentales. En primera instancia tenemos que acudir a los tribunales nacionales. Quiere decir que este instrumento dio pie a que en los estados existan una serie de organismos o instituciones propias para hacer valer en primera instancia este tipo de violaciones a estos derechos fundamentales, y necesitamos entonces crear y haber desarrollado tribunales nacionales previamente establecidos competentes en materia de violaciones a estos derechos fundamentales, y además estos derechos fundamentales definitivamente deben estar reconocidos por nuestros órganos constitucionales. Es muy importante esto, ya que los derechos fundamentales, si empezamos a hablar de organización de estados a raíz o con base en una organización constitucional, estos derechos fundamentales deben estar previstos en las constituciones de los estados, ¿ok? Hablemos sin más preámbulo del siguiente órgano, del siguiente instrumento de protección de derechos fundamentales, y me estoy refiriendo concretamente al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿ok? Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este instrumento data del año 1966, ¿ok? México forma parte de este instrumento a partir del año de 1981, ¿ok? Con la reserva de algunos ministros de culto. Los ministros de culto y cuestiones religiosas son en ese momento son los que se reservaron para formar parte de este instrumento, pero México forma parte propiamente desde el año de 1981, ¿ok? Y bueno, empezamos a hablar en este instrumento de tutela judicial, de igualdad entre los tribunales. Hablamos en un instrumento por primera vez de garantías o derechos fundamentales en materia de seguridad jurídica, y también los tribunales deben de cumplir ciertos requisitos para la impartición de justicia. Uno de ellos es la igualdad. Hablamos de la igualdad entonces como un derecho fundamental en materia de temas de impartición de justicia, y también se desarrolla una figura que ya habíamos comentado en sesiones anteriores, la famosa figura del indubio pro reo o indubio pro reo, que recuerden ustedes que eso también es una situación que da pie a que se tutelen o se protejan derechos fundamentales en el tema de garantías de seguridad jurídica, ¿ok? Entonces, recuerden, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El instrumento data de 1966 y México forma parte a partir de 1981, ¿ok? Pasemos entonces al siguiente instrumento. Me estoy refiriendo a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Este instrumento está relacionado con la Organización de los Estados Americanos y se consolida con la creación o con la aplicación de este instrumento por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la cual tiene sede en Costa Rica, y México también es parte, y se empiezan a tratar en este instrumento, en este tratado internacional, de igual manera algunas garantías judiciales o algunas garantías de índole de seguridad jurídica. Hablamos de tribunales previamente establecidos. Los jueces no pueden ser cualquier persona, tienen que ser estudiosos de la materia jurídica, deben tener una instrucción, deben conocer plenamente las leyes que se van a aplicar al caso concreto, y deben juzgar a las personas con base en los principios propios de legalidad, ¿ok?
Entonces, México es parte, hablamos de garantía de seguridad jurídica, ya se empiezan a reconocer en instrumentos internacionales los principios de legalidad y de retroactividad. Recuerden ustedes que el principio de legalidad opera desde dos puntos de vista. Para los particulares, nosotros podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley, y las autoridades solamente pueden llevar a cabo la ejecución de sus actos o de los actos que expresamente les permita la ley, ¿ok? Y la retroactividad, recuerden ustedes que ninguna ley se puede aplicar en perjuicio de persona alguna. Sin embargo, el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Y en el caso de la materia penal, recuerden que existe la duda razonable, y el tema de la retroactividad, si existe una ley que pudiera beneficiar al reo antes o posterior a su enjuiciamiento, pudiera formar parte, pudiera invocarse para que el reo obtenga el mejor beneficio, ¿ok? Hay un nuevo instrumento que refiere a los doctrinarios, así como lo voy a mencionar. Se refiere a los derechos planetarios, así como lo están escuchando, los derechos planetarios. Y no me refiero a otros planetas, me refiero concretamente al planeta Tierra, así es como lo reconocen los doctrinarios. Este es un instrumento jalisciense, mexicano, y este instrumento empieza a hacer una serie de referencias respecto a la raza humana. Nosotros estamos en un planeta, estamos en el planeta Tierra, las personas que habitamos o la raza que predomina en este planeta somos los seres humanos, y como seres humanos nosotros debemos tratarnos como libres, como iguales, estamos dotados de libertad, de igualdad, no nos podemos menoscabar entre nosotros mismos, no nos podemos discriminar, no nos podemos dañar, ni podemos lesionar nuestros propios intereses. Porque nosotros somos los que habitamos este planeta, y el hecho de hacer y de vulnerar, de discriminar y de menoscabar estos derechos fundamentales significaría menoscabarnos a nosotros mismos como raza, como humanos, como parte de este planeta. Y son nuestros derechos fundamentales los que están reconocidos por parte de este instrumento jalisciense. Nuestros derechos naturales, que son nuestros derechos fundamentales, recuerden que tienen ciertas características: son inalienables, que quiere decir que no se pueden transmitir, no se pueden enajenar, son imprescriptibles, no se pueden perder por el simple transcurso del tiempo, son indivisibles y deben de ser sagrados para los humanos, deben de ser sagrados para la vida humana, ¿ok? Con esto nosotros concluimos esta serie de antecedentes históricos respecto del medio de control constitucional denominado amparo, y sin más preámbulo vamos a entrar entonces a estudiar esta serie o este cúmulo de antecedentes del amparo, pero ya propiamente en México. Ahora sí vamos a hablar de México y vamos a aterrizar este medio de control constitucional desde el punto de vista de nuestros antecedentes históricos, y naturalmente vamos a empezar a hablar ya cuando éramos un pueblo independiente. Vamos a hacer referencia a los periodos históricos cuando México ya había recobrado su independencia, no cuando formábamos parte de la provincia de la Nueva España. Esta serie de antecedentes ya las platicamos en algunas sesiones anteriores, y de esta manera vamos a empezar a hacer referencia a esto, ¿ok? Recuerden entonces ustedes que en México se desarrolla el amparo. Así es, en México se desarrolla el amparo, y la figura del amparo es estrictamente mexicano, como ya lo habíamos comentado. Contrario sensu a lo que podemos o a lo que algunas personas pueden pensar, es México quien influencia a otros estados, a otros países, con la creación o con el desarrollo del amparo como medio de control constitucional, ¿ok? Y vamos a referirnos a Manuel Crescencio Rejón. Ya lo habíamos platicado en algunas sesiones. Era un ex gobernador de Yucatán, y a este señor se le ocurre proponer una iniciativa de ley contra el Supremo Tribunal del Estado de Yucatán, contra una serie de violaciones a leyes que se habían hecho, y el Estado de Yucatán está pidiendo concretamente al Tribunal Supremo del Estado de Yucatán la protección contra esa serie o ese cúmulo de violaciones por parte de leyes que se hicieron en este estado de Yucatán. Entonces, de una manera a lo mejor tan inocente o no tan inocente, este señor se le ocurre acudir al tribunal para hacer valer esta serie de violaciones legales, y de esta manera es como se empieza a desarrollar el medio de control constitucional llamado amparo. Empezamos a resarcir algunas violaciones, el Supremo Tribunal empieza a reconocer que existen violaciones, y entonces el Estado es quien puede dirimir si una
norma es constitucional o no es constitucional, si es apegada a la constitucional, si es apegada a la Constitución o no es apegada a la Constitución, y empezamos a hablar de este medio de control constitucional. Así es como comienza a desarrollarse el amparo, como un medio de control constitucional desde el principio. ¿Y a qué se refiere ese medio de control constitucional? A que las autoridades, los tribunales, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo no se desapeguen de ese Estado de Derecho. Lo que hizo este señor Manuel Crescencio Orrejón fue importante porque sometió a un tribunal la existencia o la no existencia de una legalidad, vamos a plantearlo desde este punto de vista. El señor consideró que una ley era ilegítima, y si una ley es ilegítima quiere decir que los parámetros por virtud de los cuales se desarrollaron o se creó esta ley, pues se desapegan a la legalidad o al Estado de Derecho, y un tribunal por primera vez lo conoce, y así es como se empieza a desarrollar el amparo, ¿ok? Recordemos entonces que en ese momento histórico estaba la batalla para saber si nosotros íbamos a ser federalistas o no íbamos a ser federalistas, si íbamos a ser federalistas o centralistas, y en 1842 se empiezan a desarrollar una serie de proyectos legislativos. Hablamos de las famosas 7 leyes, del proyecto de las 7 leyes. Y nosotros empezamos a hablar de los medios de control constitucional en esas 7 leyes, y aquí es donde se empieza a destacar la figura de Mariano Otero, donde empieza a desarrollar una serie de principios para hablar de los medios de control constitucional. Nos propone a nosotros que seamos un sistema mixto, que tengamos tribunales que conozcan propiamente de la materia constitucional, pero que a su vez el resto de los tribunales también pudieran conocer algunas cuestiones derivadas de leyes secundarias, y a su vez esos tribunales especializados en cuestiones de constitucionalidad también puedan conocer otro tipo de problemas u otro tipo de conflictos o de litigios, ¿ok? Entonces Mariano Otero es en 1842 cuando empieza a proponer esta serie de medidas, esta serie de medios de control constitucional, y estos medios de control constitucional se plasman, como lo referíamos, en 1842. Se plantea una nueva constitución, la cual tenía 9 apartados. Hablamos de las iniciativas de ley, quiénes tienen las iniciativas de ley en estos nuevos órganos constitucionales que se empiezan a desarrollar, quién tiene la iniciativa de ley para proponer concretamente reformas o creación de derechos fundamentales, quién de los de nuestro Congreso podría tener la facultad de proponer la creación de una ley para tutelar por primera vez derechos fundamentales. Entonces ya hablamos de una ley por parte de la intervención de Mariano Otero, que tutela por primera vez la creación de este órgano que proteja los derechos fundamentales. Imaginen ustedes, una ley por primera vez en la historia del derecho mexicano que tutele cuáles son los derechos fundamentales. Y naturalmente esa ley al final del día, como ya todos sabemos, resultó ser la Constitución, ¿ok? En 1847 finalmente triunfa el federalismo, y eso significa que somos los Estados Unidos mexicanos, somos una república representativa conformada por nuestros estados, existen los poderes federales, existen los estados que están unidos a esta federación, y cada uno de estos estados tiene facultad para legislar sobre sus propios asuntos, siempre y cuando no contravengan las disposiciones establecidas en la Carta Magna. Eso quiere decir que hay asuntos que son de vital importancia, y aquellos asuntos que solamente pueden legislarse a nivel constitucional serán materia exclusiva de la Cámara Alta y de la Cámara Baja del Poder Legislativo en materia federal. Entonces, recapitulando, solamente el Poder Legislativo Federal, el Poder Legislativo de la Unión, tiene la facultad para legislar en materia de derechos fundamentales. Esto es importante, ¿ok? Se hizo posteriormente un acta de reforma, y en 2 artículos se propone básicamente que los 2 medios de control constitucional que Mariano Otero quería aterrizar se resolvieran en 2 sentidos. Tiene que haber un medio de control constitucional de violaciones de derechos fundamentales previstos en la Constitución, número 1, contra leyes, y número 2, a favor de los particulares, ¿ok? Entonces estas son las dos aportaciones que hace Mariano Otero en principio.
Vamos a pensarlo desde ese punto de vista. Las violaciones entonces en esta acta de reforma deben de ser presentadas en contra de una ley y en contra de un particular por parte de un acto de autoridad, ¿ok? Este antecedente es muy importante. Se propone entonces una nueva constitución, ya insertada en esta constitución misma, con medios de control constitucional. Si bien yo, constitución en mí misma, estoy previendo, estoy regulando y estoy tutelando cuáles van a ser los derechos fundamentales de mis gobernados, también necesito crear un medio de control para que estos gobernados tengan la opción de defenderse en caso de que alguna autoridad pretenda violar este cúmulo de garantías, ¿ok? Gracias al federalismo se incorporan los demás estados al pacto constitucional y todos y cada uno de los estados ya puede invocar la protección constitucional porque hay una constitución federal, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, no obstante que cada uno de estos estados tiene la facultad para legislar con base en sus propios congresos, tienen que apegarse en todo momento a lo establecido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y de esta manera pues ya esa protección contra estos derechos fundamentales, que es facultad exclusiva del Congreso Federal, puede ser invocada por los miembros de los estados en dos sentidos, como decía Mariano Otero: amparo, número 1, contra leyes inconstitucionales, y número 2, contra violaciones de derechos fundamentales previstos en la Constitución, ¿ok? Y así es como llegamos a la Constitución de 1857, que, como hemos planteado, la que nos rige actualmente, reformada con la gran reforma magnánima de 5 de febrero de 1917. No estoy diciendo una situación que no conozcan. Nuestra Constitución es de 1857 y el 5 de febrero de 1917 se reforma y se empiezan a regular otro tipo de situaciones. Pero esta Constitución de 1857, noten ustedes que ya prevé un cúmulo de derechos fundamentales importantísimos que hoy por hoy nuestra Constitución prevé. Estos son algunos de los derechos fundamentales que prevé la Constitución de 1857, que finalmente también son pregunta de examen. Son, primero, fíjense, primero ya reconoce a los derechos del hombre, y los derechos del hombre serán el principio, el objeto y la finalidad suprema de la Constitución. Nada más importante proteger en la Constitución o a través de una Constitución que los derechos del hombre mismo. La finalidad de la creación de estos derechos es para la protección del hombre. La finalidad de la creación de una Constitución es para proteger al hombre mismo. Esto es muy importante. Entonces, gracias a estos principios se empiezan a reconocer otro tipo de derechos, como los derechos de igualdad, los derechos de seguridad jurídica, los derechos de propiedad. Y con la intervención de Mariano Otero y de Morelos, que también es quien forma parte en el desarrollo de este organismo o de este órgano constitucional de 1857, basándonos en estos instrumentos, en la Constitución del hombre se protegen naturalmente los derechos del hombre. El objeto de las instituciones designadas, creadas o generadas con base en la Constitución definitivamente es proteger los derechos del hombre para el hombre. Es lo más importante. Si nosotros nos vamos a conformar a través de un Estado, a través de la figura del Estado, es porque nos interesa protegernos a nosotros mismos a través del reconocimiento de derechos fundamentales o de la creación de instituciones que los vamos a dotar de poder y que estas instituciones se desarrollan naturalmente con el objeto de proteger nuestros derechos, ¿ok? Entonces hablamos de derechos ya de igualdad reconocidos en esta Constitución de 1857. Se prohíbe la esclavitud ya desde ese instrumento. Se reconocen los derechos de educación, los derechos o el derecho de ejercer libremente nuestra profesión a través de una cédula profesional y con un título expedido, derechos de expresión, derechos de libertad de imprenta. Ya también se prevé el derecho de petición, el derecho de asociación para poder trabajar de una manera lícita. También se reconoce el derecho de portación de armas, el derecho de tránsito, como habíamos comentado, derechos de igualdad, de seguridad jurídica. Hablamos también de los derechos que se empiezan a reconocer a los extranjeros que están en territorio mexicano. Todas las personas, por el simple hecho de estar en territorio mexicano, sean nacionales o extranjeros, tendrán derecho a que sean protegidos por estos derechos fundamentales, porque eso es el Estado mexicano. Eso que plasma la Constitución y todos esos ideales, esos fundamentos, esos derechos y esas instituciones que se insertan y se relacionan finalmente en la
Constitución, eso es lo que somos nosotros. Y como estás en mi territorio, por el simple hecho de estar en México, yo te voy a proteger, aunque seas extranjero, con este cúmulo de derechos, ¿ok? Empezamos también a desarrollar en la Constitución de 1857 las garantías de carácter penal, de los procesos penales. No podemos ir a la cárcel por deudas de carácter civil, obviamente eso actualmente se mantiene, nadie puede ir a la causa por deudas de carácter civil. Finalmente se abole o se prohíbe la pena de muerte, y está prohibida la pena de muerte. Un juicio criminal no podrá tener más de 3 instancias. ¿Qué quiere decir esto? La primera instancia que debe de conocer es un juez. En caso de que quiera acudir a una segunda instancia, una sala. Y en su defecto, pues el amparo directo como tercera instancia. Un juicio en materia penal no puede tener más de 3 instancias. Ok, se empiezan a hablar también de los derechos de protección de datos. Los militares tienen derecho a pedir la protección en la casa de cualquier civil normal, en caso de guerra, solo en caso de guerra. Los militares entonces podrán ser protegidos, y esa serie de prerrogativas de los militares se protegen de sobremanera en el caso de situación de una guerra, porque ellos son los que están luchando y batallando en una situación de esta naturaleza para tutelar. La única finalidad y la finalidad máxima es que el Estado siga con vida, el sustento del Estado. Si el Estado si el Estado finalmente queda sin efectos y hablamos de una abolición, se abole el Estado, definitivamente no tiene sentido que nosotros sigamos protegiendo esos derechos fundamentales, porque todo nuestro Estado de Derecho definitivamente se derrumbaría. ¿Ok? Es muy importante. Se empiezan a reconocer también derechos tales como la expropiación por casos de utilidad pública, y ustedes pensarán, ¿cómo la expropiación es un derecho fundamental? Pues sí, porque es una excepción al derecho de propiedad, pero esta excepción tiene una finalidad, y esta finalidad es la utilidad pública, ¿ok? Esta utilidad pública, si beneficia a la sociedad, yo no puedo resguardar, tengo que hacer una ponderación de derechos, y si es una situación que pueda perjudicar a 100 personas, ¿qué voy a preferir yo como Estado? ¿Beneficiar a 100 personas o beneficiar el derecho de una? Naturalmente tengo que ver antes por el derecho fundamental que tienen esas 100 personas, y no es que deje a esa persona en estado de indefensión. Esa persona que es expropiada tiene derecho a una indemnización justa, y si esa indemnización no es justa, naturalmente ahí sí proceden los medios de control constitucional por parte de ese acto arbitrario del Estado, ¿ok? Entonces, también se prohíben los monopolios desde la Constitución de 1857, y finalmente hablamos de la suspensión de garantías. Ya hablamos de la suspensión de garantías en caso de guerra. Solamente las garantías individuales previstas en la Constitución podrán suspenderse en caso de que el Estado mexicano corra peligro, porque es nuestro órgano, nuestra institución máxima, y sin esta institución máxima nosotros nos veríamos totalmente desprotegidos y vulnerables, ¿ok? Bueno, muchachos, el día de hoy dejamos ahí la sesión histórica. Estamos entonces terminando estos puntos o estos antecedentes históricos del amparo como medio de control constitucional. En la siguiente sesión terminaremos de platicar de estos antecedentes mexicanos, y por favor les pido que me envíen sus dudas. Sé que parezco disco rayado, pero por favor mándenme sus dudas, algunas inquietudes, algún no entendimiento que tengan por ahí. Algunas personas tal vez no lo puedan entender tan fácilmente, no pasa nada. Ya saben, tenemos el chat, tenemos el WhatsApp, tenemos el Classroom, tengo los correos electrónicos, y eso es lo que nos toca el día de hoy. Les agradezco mucho su atención, por favor no se atrasen en las sesiones, y sigo a sus órdenes. Excelente tarde, muchachos.